Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la biomecánica del sistema muscular. Para que pases de estar preocupado a entenderlo fácilmente, usaremos ejemplos un poco más prácticos. Pero antes, permíteme decirte que el músculo esquelético es un tejido altamente especializado y esencial para la supervivencia humana, ya que permite la locomoción, el mantenimiento de la postura, la manipulación de objetos y la comunicación gestual. Pero para comprender un poco mejor este concepto, imagina que tu cuerpo es una gran grúa y los músculos son las cuerdas que jalan los huesos para mover brazos y piernas. Esos músculos se pegan a los huesos, se llaman músculos esqueléticos. Tú los puedes mandar, por ejemplo, tú le puedes decir muévete mano y listo, se mueve, ¿no? Y puedes tomar una botella, muévete pierna y empezar a caminar. Ahora te mostraré los componentes y estructuras del músculo esquelético. Pensemos que el músculo esquelético es como una matrioshka, una muñeca rusa que tiene una dentro de la otra. El músculo, el todo, tiene dentro de este hay fascículos que son como mini paquetitos y dentro de cada fascículo hay fibras musculares que son células alargadas y dentro de cada fibra hay una miofibrilla que son como cordoncitos y las miofibrillas están hechas de sarcómeros, las piezas que se encogen y se estiran como si fuesen un chicle y cada una va dentro de la otra, como estas muñecas. Ahora tenemos la estructura y organización de los músculos. Los sarcómeros es la unidad funcional del músculo esquelético. Es la parte del músculo que se contrae y se relaja para producir el movimiento. El sarcómero tiene dos cuerdas que se agarran. La acetina, que es delgadita, y la miosina, que es gordita como manitas. Cuando las manitas de la miosina jalan a la acetina, el sarcómero se contrae y todo el músculo jala el hueso. Esto genera el movimiento. Porque recordemos que nuestro cuerpo se basa a base de palancas. Y la fuerza que se ejerce es precisamente esta fuerza de los sarcómeros que contraen el músculo. También es importante mencionarte que existen varios tipos de músculos. Por ejemplo, tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En este video y en esta unidad profundizaremos un poco más en el músculo esquelético. Pero, ¿qué es? El músculo esquelético está constituido por haces de fibras contráctiles que siguen un patrón regular. También se le llaman músculo extraído. También el músculo cardíaco, por ejemplo, se define que es un músculo especializado en la contracción continua e involuntaria, permitiendo al corazón bombear sangre a todo nuestro cuerpo, y se localiza en el corazón. Y por último, tenemos el músculo liso, que se localiza en las paredes de los órganos viscerales, huecos, tiene apariencia extraída y está bajo control involuntario, o sea, mayormente del sistema autónomo, que se encarga de mover tus intestinos para que reabsorban todos los nutrientes, mover la comida en tu estómago, sin que tú tengas que pensarlo. Ahora te mostraré cómo se ve una unidad motora inervada. La unidad motora está compuesta por una neurona y un conjunto de fibras que se unen a ella, que en realidad no se chocan por el espacio sináptico. Piensa en un equipo, una neurona jefa y muchas fibras musculares trabajadoras. La jefa manda la señal eléctrica y todas las trabajadoras de ese equipo se activan juntas porque cuando hay más equipo activado hay más fuerza. Entonces prácticamente nuestra neurona genera o secreta neurotransmisores, entra y al conjunto de fibras musculares y estos pueden generar una contracción. Entre mayor número de fibras haya a una neurona, pues mayor será la fuerza de la contracción. Ahora te presentaré la unidad musculotendinosa. El músculo es la parte suave que jala, pero el tendón es la cuerda blanca fuerte que conecta al músculo al hueso.
juntos son la unidad musculotendinosa. El músculo tira y el tendón transmite el tiro hacia el hueso. Y es fundamental para el estudio de la biomecánica. Sin esto no podríamos ejercer el movimiento, porque si no tuviésemos tendones, la fuerza ejercida por el músculo no se transmitiría hacia el hueso. Entonces no podríamos movernos. Para explicarte cómo funciona una contracción muscular, es importante reiterarte que tu músculo funciona como un equipo de mini manitas, que jalan cuerdas para hacer que tu cuerpo se mueva. Las manitas, recuérdate que era la miosina, y las cuerdas, la acetina. Cuando estas manitas jalan, tu músculo se acorta y tú te mueves. Pero, ¿qué pasa primero? Pues tu cerebro dice, muévete. Él envía un mensaje eléctrico por un nervio hasta el músculo. Ese mensaje es como una chispa mágica que dice, ¡pup! Es hora de trabajar. Cuando el mensaje llega, el músculo libera calcio, que es como la llave que abre la puerta del gimnasio para las manitas. Sin el calcio, las manitas están dormidas. Pero con el calcio, las manitas despiertan y se activan. Las manitas, las miosinas, se agachan a las cuerdas, las acetinas, y empiezan a jalar, como si estuvieran en un lago remando. Cada jalón, el músculo se hace un poquito más corto. Entre muchos jalones seguidos, la contracción será más fuerte. Pero, ¿de dónde viene la energía? Las manitas usan ATP, la energía del cuerpo. Es como la batería de tus músculos. Sin ATP, no hay movimiento. Con ATP hay una fiesta muscular. Ahora veamos un ejemplo fácil de entender. Imagina que tú quieres aplastar una uva. Tu mano dice, la tienes que aplastar. Entonces las manitas musculares jalan rápido. Y esto en consecuencia hace que la uva que tienes en la mano quede totalmente aplastada. Ahora que ya sabes lo que es una contracción, déjame decirte que existen varios tipos de contracciones. Por ejemplo, la concéntrica, que es el músculo se acorta. Un ejemplo puede ser subir una mochila a tu hombro. Luego tenemos la excéntrica, que el músculo se alarga mientras frena. Por ejemplo, bajar la mochila sin que caiga al piso. Y por último, tenemos la contracción isométrica. El músculo no cambia de largo, pero aprieta un poco. O sea, es como sostener la mochila para que se quede quieta. Para producir fuerza en el músculo existen diversos factores. Por ejemplo, es importante considerar cuántas fibras se activan. Recordemos que cuando hay más fibras, habrá más fuerza. ¿Qué tan rápido te mueves? ¿Qué tan estirada está el músculo y la forma del músculo y su tendón? Pero no te preocupes, todo esto lo detallaremos un poco más adelante. Ahora te enseñaremos la relación tensión-longitud, o sea, fuerza versus estiramiento. Hay un largor ideal del músculo donde jala más fuerte, ni muy encogido ni muy estirado. Es como una liga. Si está perfecta, jala mucho. Si está floja o demasiado estirada, jala menos. Lo mismo pasa con el músculo. Esta longitud ideal del músculo, ni muy corto ni muy largo, donde hay un mejor encaje entre la acetina y la miosina, o sea, una máxima fuerza. Muy corto, las manitas se encorvan y muy lejos ya casi no se alcanzan. Los componentes pasivos, o sea, el tendón y el envolturas, cuando el músculo se estira moderadamente, esas gomas internas contribuyen a la tensión, como una liga. Ahora te explicaré la relación fuerza-velocidad. Si levantas algo muy pesado, te mueves un poco más lento, pero si es ligero, te mueves más rápido. Esto quiere decir, a mayor velocidad, al acortar, es igual a menor fuerza posible. En acortamiento, o concéntricos, es igual a más velocidad, igual a menos fuerza. Las manitas de miosina tienen menos tiempo para agarrar fuerte a la acetina, pero en el alargamiento, en el excéntrico, puedes sostener más fuerza al bajar controlado. Las estructuras positivas
y el agarre resisten mejor. Por eso, levantar rápido algo pesado es difícil, pero bajarlo controlado genera más fuerza y se siente más fuerza. Un ejemplo puede ser cuando estamos ejercitándonos en un gimnasio. Subir algo con fuerza es difícil, pero bajarlo controlado se siente que genera más fuerza en nuestro músculo. Ahora veremos la relación tiempo-fuerza. A veces necesitas tiempo para juntar mucha fuerza. Por ejemplo, empujar un mueble. Si te dan un poquito de tiempo para apretar, llegas a una fuerza más grande. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Si intentas hacer fuerza muy rápido, el músculo no alcanza a activar todas sus fibras. Si le das unos milisegundos más, solo un poco más de tiempo, puedes reclutar más fibras, apretarlas más fuerte y generar más fuerza total. Pero, ¿por qué pasa esto? Tu cerebro manda señales a tus músculos a través de las neuronas. Para producir la máxima fuerza en el músculo, necesita reclutando más unidades motoras, o sea, más fibras, sincronizarlas, que tiene que tirar juntas, y aumentar la fuerza del disparo, o sea, muchos mensajes rápidos como franjas eléctricas. Y tiempo extra es igual a más fibras encendidas, y esto es igual a más fuerza. Un ejemplo un poco absurdo o chistoso puede ser que imagínate que tus músculos son soldados en un castillo. Si dices, ataquen ya, de golpe, pocos soldados salen al mismo tiempo. Entonces esto es igual o equivalente a una fuerza pequeña. Pero si dicen, prepárense, ahora sí, ataquen, más soldados salen juntos, entonces la fuerza es mucho mayor. Luego tenemos la arquitectura del músculo esquelético. Los músculos tienen distintas formas, pero se clasifican en dos grandes rasgos. Los paralelos o los largos, que se mueven rápido y abarcan grandes distancias. Luego los penados o plumitas. Son aquellos que empacan más fibras en poco espacio y por ello tienen más fuerza. La longitud de los fascículos y el ángulo de las fibras cambian cómo y cuando tiran. Un ejemplo de paralelos son el sarcorio y el bíceps braquial, que son fibras largas y casi paralelas al tendón, con gran recorrido y velocidad, fuerza moderada. Y penando, un ejemplo es el gastrocelio, el soleo o el deltoide, que se caracterizan por ser fibras cortas y oblicuas. Caben más carne por área y mucho más fuerza. La velocidad del recorrido es menor, con aponeurosis amplia, placas tendinosas, contribuyendo a la carga y permite que muchas fibras cortas desagüen su fuerza hacia ese o un tendón. Ahora vayamos a una parte importante para nuestros músculos, que es el efecto del estiramiento. Un poquito de estiramiento antes de moverte guarda energía elástica, como un resorte, y te ayuda a saltar o correr mejor. Pero demasiado estiramiento se pierde la fuerza o te puedes lastimar. Porque al estirar relajamos nuestros músculos. Al realizar poco estiramiento los preparas para generar la movilidad y prepararlos para el impacto de dicha actividad. Pero cuando estiras demasiado, como puede ser el ejercicio que está haciendo la chica, se recomienda un poco más después de entrenar para que tus músculos se destensionen. Porque recordemos que si no estiramos y dejamos que el músculo se quede tensado por mucho tiempo, va a ser más fácil que se rompa o que se lesione con un menor rango de movimiento. Otro de los agentes a considerar es la temperatura, porque cuando hay una temperatura un poco más cálida, la reacción va un poco más rápido, el músculo se vuelve más flexible, puedes moverte mejor y con menos riesgo. Pero todo se empieza a complicar un poquito cuando hace frío, porque todo va un poco más lento, el músculo se pone un poco más rígido y toma un poco más de sentido e importancia
el hecho de calentar, porque tus músculos están un poquito, por así decirlo, más apagados. El último punto importante a considerar es la fatiga muscular. Cuando te cansas, hay menos energía, o sea, existe menos ATP. Se acumulan basuritas, por así decirlo, del esfuerzo. Entran y salen peor el calcio. En resultado a esto, el músculo jala menos y tiembla más. No sé si les ha pasado que haciendo muchas repeticiones en algo, tu músculo se cansa y tus movimientos suelen ser menos precisos. Es algo importante saber cuándo debemos de parar porque podemos llegar a lesionarnos. Cuando el músculo empieza a temblar demasiado, es un indicador que hemos llegado a la fatiga muscular. Y de no parar o no parar a tiempo puede generar una ruptura del músculo o llevarnos una lesión futuro. Entonces, cuando te sientas así como estos gatitos que ya no pueden más con su vida y ya no quieres seguir entrenando, tu músculo dice, por favor, ya, déjenme en paz, es momento de parar. También contamos con diferentes tipos de fibras musculares, como lo son del tipo 1, que son lentas, resisten mucho para correr largo y jugar mucho rato. Y luego tenemos el tipo 2A, que son más rápidas y resistentes, intermedias, rápidas y aguantadoras. Luego tenemos las tipo 2X o tipo B, que son rápidas y explosivas, para fuerza y velocidad, o sea, sprint y saltos. El entrenamiento puede mejorar lo que ya tienes. Y existen claras diferencias, como podemos ver en esta imagen, donde el diámetro de las tipo 1 es un poco más pequeño, mientras de las tipo 2A es intermedio y el tipo 2B es grande. Luego tenemos contenido de mioglobina, que en el tipo 1 es alto, en el tipo 2A es intermedio y en el tipo 2B es bajo. Luego capilares, que en el tipo 1 son muchos, en el tipo 2A son intermedios y en el tipo 2B son pocos. Y luego tenemos sistemas energéticos predominantes, que en el tipo 1 es aeróbico, en el tipo 2A es aeróbico y anaeróbico, mientras que en el tipo 2B es anaeróbico. Luego tenemos su resistencia a la fatiga, que en el tipo 1 es alta, en el tipo 2A es intermedia y en el tipo 2B es baja. Y esto tiene mucho sentido porque en el tipo 1 son para actividades más cotidianas, el tipo 2A son para un poco más de esfuerzo, pero no tanto como las del tipo 2B, porque estas son para respuestas ágiles. La velocidad de contracción en el tipo 1 es lento, en el tipo 2A es rápida, en el tipo 2B es rápida. La potencia, pues podemos ver que es un poco de lo mismo. Y la resistencia, pues obviamente resisten más las de tipo 1 que las de tipo 2B. Y ahora pasaremos a la parte más dolorosa de toda esta exposición, que son las lesiones musculares. Hay tres tipos principales, que es la distensión o tirón. Las fibras se estiran de más, el desgarro, las fibras se rompen. La contusión, hay un golpe en las fibras, que puede ser por una caída. Y los tipos de cuidado o recomendación es poner una compresa caliente, poner tal vez un poco de hielo, tener técnicas para curación, progresar despacio y obviamente dejar descansar al músculo. Podemos ver que aquí existen cada una. Igual la ruptura puede ser completa, puede ser parcial o puede ser solo una fisura. En todos los casos duele bastante y lo que se recomienda es poner compresas. Dependiendo del tipo del dolor, se recomienda que sean frías o calientes. Por ejemplo, si es un dolor por rotura, es mejor que sea frío. Y si es porque está muy tensionado el músculo, necesitamos liberarlo, o sea, la primera, que está demasiado estirado, se recomienda un poco más de hielo. Ahora llegamos a una de las partes más interesantes de este video, que es la remodelación muscular. ¿Qué es cómo ganamos músculo? La remodelación muscular es el proceso donde tus músculos se dañan un poquito, se reparan y se vuelven más fuertes y mejores que antes.
Es como cuando rompes un Lego y luego lo reconstruyes más grande y resistente. Pero, ¿por qué pasa? Cada vez que usas tus músculos fuertes, corres, saltas, cargas cosas o haces ejercicios, dentro de los músculos ocurren micro rupturas. Se cansan las fibras, se gastan reservas energéticas, pero no es malo. Es lo que dice el cuerpo. Oye, necesito mejorar para la próxima. O sea, tu cuerpo se da cuenta de que si no resistió muy bien y hubo daños, tiene que mejorarlo. En consecuencia, el cuerpo, cuando descansas y comes bien, tu cuerpo empieza un proceso muy mágico. Las células satélites son como pequeños mecánicos musculares. Van al músculo dañado y ayudan a reparar fibras, unirse a ellas para hacerse más grandes, crear más proteínas musculares, acetina y miosina. Luego las proteínas nuevas, el músculo fabrica bloques nuevos para las fibras, más miofibrillas, que son las cuerdas que jalan, más sarcómeros y más mitocondrias, las fábricas de energía. Eso se le llama hipertrofia. El músculo crece. Pero este proceso, ¿cuándo ocurre? No crece mientras haces ejercicio, crece cuando descansas. Entrenas, rompes, descansas, construyes más fuerte. Y lo podemos explicar con estas 3 imágenes. Por aquí tenemos en la primera imagen a un gatito haciendo pesas. Este gatito está haciendo micro fisuras en sus fibras musculares. Y después este gatito va y queda completamente rendido y duerme. En consecuencia, pasamos al gatito central, que es un gatito musculoso y con unos tremendos potes, que me atrevería a decir que puede dar un poquito de miedo. Pero ahora iremos a una parte muy triste. ¿Qué pasa cuando no utilizamos nuestros músculos, cuando no nos movemos? Pues prácticamente se debilitan. Cuando no usas el músculo dice, no me necesita, y se hace más chiquito. Y esto se le conoce como atrofia. Estar con yeso o en cama por mucho tiempo o reduce la fuerza, tamaño y coordinación de tu músculo. Y muchas veces para recuperarlo necesitamos un proceso de rehabilitación. Es muy común en pacientes que tuvieron que estar mucho tiempo en cama que sus músculos pierdan esta fuerza y sufran una atrofia y necesiten tiempo después una rehabilitación para poder hacer las cosas de su vida cotidiana. Es también que podemos ver que las personas que sufren una parálisis, sus músculos tienen una decreción y pierden fuerza. Porque como los estímulos ya no son captados, el músculo ya no se utiliza, entonces empieza a volver más pequeño. E incluso si llegara a haber un exoesqueleto que potencie, tiene que haber un proceso de rehabilitación para que estos músculos ganen otra vez fuerza. Sé que ya antes te he mencionado la importancia de estirar, pero los efectos del estiramiento físico son primordiales. Estirar con cariño y constancia, claro, sabiendo tus limitantes, puede llegar a mejorar la flexibilidad, haciéndote menos probable a lesiones. Por ejemplo, si tienes buen rango de flexibilidad del tobillo, pese a que te lo dobles, tienes menor riesgo o menor probabilidad de que sufras una lesión. Ayuda a que el músculo y el tendón se muevan suave. Puede bajar un poquito la fuerza justo después si te pasas. Así que usa bien calentar, mover, estirar suave al final o dinámicas antes. Estirar después puede ayudar a una mejora de la recuperación muscular. Es muy importante, incluso en pacientes que tienen poca movilidad, que sigan practicando estiramientos. Muchas veces con pacientes que se encuentran en camillas, enfermeras o personal médico realizan estiramientos para
asegurar de que los mecanismos y articulaciones no sufran una atrofia, siendo la clave fundamental de la vida el ejercicio y el estiramiento. Con solo mover tu cuerpo empiezas a tener un mayor rango de movilidad. Si no estiras o no te mueves, tu rango de movilidad suele ser más pequeño. Así realizas constantemente cierto tipo de estiramientos. Por ejemplo, en personas como nosotros, estudiantes, solemos estar bastante tiempo en la computadora, generando mayormente mala postura y compresión en las vértebras, porque es importante estirar para nosotros, porque ayuda a la descompresión, a mejorar nuestra postura y no ver afectado nuestro rango de movilidad. Por ejemplo, al tener el cuello constantemente hacia abajo, mirando el teclado o teniendo tu pantalla muy baja, puede hacer que tu movilidad en el cuello disminuya y no puedas girar tanto de lado a lado. Y con estos estiramientos, que no son muy difíciles, lo que vimos en primaria, secundaria, podemos llegar a mejorar ese rango de movilidad, siendo nuestra vida un poco más útil. Bueno, ahora que ya sabes todos estos factores de la biomecánica del músculo, espero que puedas seguir estudiando y que sea un poco más fácil de comprenderlo. Muchas gracias por tu atención.